Aumenta a 14 el número de muertos por el atentado en el metro de San Petersburgo. Identifican al presunto autor. Me gustaría expresar mis más sinceras condolencias a las familias de los fallecidos y heridos. Líderes del mundo expresan sus condolencias. México y Dinamarca fortalecen su relación comercial. Solamente entre el 2015 y el 2016 el comercio entre ambos países creció 29%. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, dice que el modelo educativo es un proyecto a largo plazo. De nuestra óptica es un modelo que para que funcione y realmente exista el cambio que necesitamos en el país requiere continuidad de varias décadas. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, asegura que la buena política es aquella que construye y no la que divide. Es ahí en donde se traduce o no un buen gobierno en beneficios, en resultados tangibles para la sociedad. Inician las campañas electorales en el Estado de México. La OEA exige al presidente de Venezuela que restaure atribuciones a la Asamblea Nacional. Declaran emergencia en la ciudad de Mocoa, en Colombia, tras el deslave que dejó más de 200 víctimas. Fallece el periodista y escritor Sergio González Rodríguez. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. En este momento, 14 grados la temperatura en la capital del país y desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a Omar Cepeda. Hola Pati, ¿qué tal? Es un placer saludarte y es un placer saludarlos a todos ustedes quienes nos ven desde sus hogares. Acompáñenos durante esta hora y media con lo más relevante de la información de México, el mundo, los deportes, la cultura, la educación, entre otros temas. Saludo con mucho gusto a Grisela Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Bueno, los servicios de inteligencia de Kirguistán aseguran que el autor del atentado en el metro de San Petersburgo es un ciudadano ruso originario de ese país. También se informó que ya aumentó a 14 el número de personas muertas. Una explosión en el metro de San Petersburgo en Rusia dejó al menos 14 personas muertas y 45 heridas. La explosión ocurrió a las 3 de la tarde, hora local de Rusia, luego de que un hombre ingresara a una de las estaciones con más flujo del metro de Rusia. La bomba de fabricación casera iba en un maletín, el cual fue dejado dentro del vagón y explotó cuando el tren viajaba de una estación a otra. Después del estallido, el conductor del tren no paró el convoy hasta llegar a la otra estación, lo que ayudó a evacuar heridos y salvar vidas. El presidente Vladimir Putin, quien se encontraba hoy en esta ciudad para un encuentro con su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko, condenó el ataque y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. Me gustaría expresar mis más sinceras condolencias a las familias de los fallecidos y heridos. Ya he hablado con los jefes de los servicios secretos, el director del FSB, los cuerpos policiales y los servicios de información trabajan en el asunto. Haremos todo lo posible para saber las causas de lo que pasó. El comité antiterrorista anunció que minutos después del ataque fue localizado y desactivado un segundo artefacto explosivo que se encontraba en un bolso abandonado también en el metro y de fabricación casera. Más tarde, el presidente Vladimir Putin visitó el lugar de los hechos, donde dejó una ofrenda floral por las víctimas. La Comisión Estatal de Seguridad Nacional de Kirguistán identificó al presunto atacante. Se trata de Akbarsov Yalilov, un ciudadano de origen kirguís de 21 años. Hasta el momento, ningún grupo terrorista se ha reivindicado el ataque. Para México al Día, Axel Meneses. Y es que sí, ataques terroristas han habido muchos en Rusia, de diferentes grupos que se han adjudicado en los últimos años estos ataques, pero lo que llama la atención es que ahí se encontraba el presidente Vladimir Putin y bueno, por supuesto, en la segunda ciudad más importante del país, en San Petersburgo. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hasta el momento no hay reporte de mexicanos afectados por esta explosión en el metro de San Petersburgo. En su cuenta de Twitter, la Cancillería lamentó los atentados y puso a disposición el número telefónico de la Embajada Mexicana en Moscú. El número es el siguiente, 7916-1520287.
Vía Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto publicó: México expresa su profunda consternación por las explosiones en el sistema de metro de San Petersburgo, Rusia. También escribió: transmito nuestra solidaridad al gobierno y pueblo de Rusia, así como nuestras condolencias para los familiares de las víctimas. La Unión Europea, a través de su alta representación para la política exterior, Federica Mogherini, envió sus condolencias al presidente ruso, Vladimir Putin, y sobre todo a los familiares de las víctimas. Nuestras condolencias al pueblo ruso y en especial a los que han perdido a un ser querido. Seguimos las noticias que llegan desde San Petersburgo con mucha tristeza. El presidente francés François Hollande expresó su solidaridad también. La canciller alemana Angela Merkel manifestó su horror ante lo que calificó como un acto bárbaro. El presidente Donald Trump condenó el ataque, dijo: esto que pasa en todo el mundo es una cosa absolutamente terrible. En España, el rey Felipe VI habló por teléfono al presidente Putin para expresar su condena a estos actos, y lo hizo también el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Precisamente para profundizar en este tema nos enlazamos con Javier Oliva, internacionalista experto en temas de seguridad. Él se encuentra en Londres. Javier Oliva, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes acá desde Londres, Pati. Omar, saludos a nuestro teleauditorio. Sí, ahí es muy importante darle contexto a este nuevo evento calificado todavía de terrorista, aunque las autoridades rusas han dejado abierta la posibilidad de que haya otro motivo, no necesariamente ligado a las organizaciones yihadistas. Lo que es importante señalar es que hay varios hechos que rodean a este dramático acontecimiento. El primero, Omar, Pati, es que probablemente en la campaña militar que se desarrolla entre Siria e Irak, encabezada por los Estados Unidos y por Rusia, en este momento el Estado Islámico se encuentre en su punto más débil, es decir, en máxima contención. Segundo, el fin de semana pasado, un dron artillado estadounidense liquidó al que era el equivalente al ministro de guerra del Estado Islámico, lo cual pues también es una baja muy sensible en términos de la capacidad táctica de la organización. Y lo tercero también es que hoy en la mañana, hora de Londres, se dio a conocer del bombardeo con gases sobre zonas de influencia del Estado Islámico, en donde habrían muerto por lo menos, según los observatorios de derechos humanos, al menos 35 personas por asfixia. Entonces vemos que esta escalada que se viene dando en este ya quinto aniversario del inicio de la guerra en Siria, los conflictos entre los países participantes y los combatientes que regresan a sus países de origen, pues parece lamentablemente que puede ser una norma si no se les controla. Se calcula que hay alrededor de 7.000 combatientes yihadistas de origen de alguna de las antiguas repúblicas soviéticas, y por lo menos habría 2.300 rusos, de tal manera que también estos datos son importantes analizarlos al momento de valorar las posibilidades de nuevos atentados. Y por la otra, que es muy importante, no hay que olvidar las dos guerras que se desarrollaron en el Cáucaso entre la década de los 80 y todavía inicios de este siglo en Rusia, para tratar de contener, sobre todo en las alrededores de la ciudad de Grozny, para contener a las expresiones también subversivas en aquella región. Lo cierto es que tanto la Unión Europea en su conjunto, la OTAN, evidentemente los gobiernos en lo individual, como anunciaba Pati hace un momento, pues han manifestado su condena y su solidaridad. Lo que sí es importante señalar es que este es el primer atentado desde uno que se realizó en el 2010, también en Moscú, en donde dos mujeres se dinamitaron, conocidas como viudas negras, que son aquellas mujeres cuyas parejas fallecieron en los frentes de batalla y se inmolan. En este caso, así se les conoce en la jerga periodística moscovita y rusa en general. De tal manera que pues aquí en Londres está muy fresco todavía el recuerdo del atentado. No hay, Omar, no hay hasta el momento una organización que se haya reivindicado el atentado, lo cual también hace suponer que, por un lado, puede ser una organización yihadista, pero también podría ser una expresión individual, alguna protesta, incluso ligada a los rechazos que hay contra Putin en varias partes del país. Así es, Javier Oliva, muchas gracias por este análisis. Y sí, todo parece indicar que se trató
de un suicida de Kirguistán. Un saludo, hasta luego y vamos nosotros a una pausa. Igualmente, hasta pronto. Regresamos con México al Día. Se dieron a conocer más datos sobre el presunto autor del atentado en el metro de San Petersburgo. Se trata de un joven entre los 22 y los 25 años de edad, según han dicho las autoridades de Rusia, y presuntamente se trató de un kamikaze, de un atacante suicida. El kamikaze en el metro de San Petersburgo era el ciudadano de Kirguistán, Akbarjon Yalilov, nacido en 1995, según confirmaron autoridades de seguridad a la agencia France Press. Y bueno, pues vámonos a otros temas. En México y Dinamarca acordaron reforzar sus lazos comerciales que entre 2015 y 2016 crecieron 29%. En Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto recibió la visita oficial del primer ministro de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen. Se entonaron los himnos nacionales, se presentaron las comitivas respectivas y se pasó revista a la Guardia de Honor. Luego de una reunión privada se firmó una declaración conjunta y un convenio de cooperación en el ámbito de la agricultura y la alimentación. Ambos coincidieron en la determinación de intensificar el libre comercio y la inversión. Solamente entre el 2015 y el 2016 el comercio entre ambos países creció 29%. El presidente y yo hemos acordado sobre la importancia de un comercio mejorado, no en cuanto a barreras. Dinamarca apoya la modernización del acuerdo con la Unión Europea que México tiene en estos momentos, que se está renegociando. En este tema, el presidente Peña Nieto destacó la inversión danesa en el puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, que se inaugurará este martes. Que es la terminal de contenedores de la empresa Maersk. Es una inversión de más de 7.300 millones de pesos que habremos de inaugurar el día de mañana, y esto deja evidencia clara ante todos de que México es un destino confiable. México despierta el interés de otras naciones por establecerse aquí. Otro objetivo de la visita es conmemorar la relación bilateral Dinamarca-México, que se remonta a 1827. En este año, México y Dinamarca están celebrando 190 años de relaciones diplomáticas y le puedo decir con confianza, después de lo que platicamos hoy, que las relaciones entre México y Dinamarca nunca han sido mejores. Para México al Día, Gustavo Castillo. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, hizo una gira por los estados de Campeche y Tabasco. Ahí presentó el nuevo modelo educativo y adelantó que en este año se llevará a cabo la primera etapa de la ruta de implementación de este modelo. Que va a implicar sin lugar a dudas los nuevos libros de texto, que va a implicar la capacitación que se va a dar al 1.200.000 de maestros para que todos conozcan este nuevo modelo. Toda esa parte, que es la primera etapa del nuevo modelo educativo, está garantizado el presupuesto. El secretario Nuño reiteró que este modelo es un proyecto de visión a largo plazo. Tendrá que ser parte del debate y la discusión, como pasa en cualquier democracia, en el 2018, de si se quiere o no que este modelo continúe. Si la gente quiere o no que continúe este modelo. Desde nuestra óptica es un modelo que, para que funcione y realmente exista el cambio que necesitamos en el país, requiere continuidad de varias décadas. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que la buena política es aquella que construye y no la que busca dividir, enfrentar o generar enconos. Al reunirse con la Federación Nacional de Municipios de México, que agrupa a más de 1.600 alcaldes, dijo que bajo esa visión el gobierno de la República trabaja desde lo local. Y ahí es verdaderamente donde se hace gobierno nacional. Es ahí desde el municipio donde se ven las aspiraciones, las necesidades del pueblo mexicano. Es ahí en donde se traduce o no un buen gobierno
en beneficios, en resultados tangibles para la sociedad. También se afirmó que las reformas estructurales dejarán secuelas positivas a largo plazo. Estas reformas de las que tanto se ha hablado dejarán su secuela positiva en los próximos 5, 10 y 15 años. Seguramente el presidente, como tal, no habrá de verlas consolidadas. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa y le importó al presidente es ver que se pueden hacer cosas que mañana van a beneficiar a las y a los mexicanos. Y eso es actuar con responsabilidad. Especialistas en economía consultados por el Banco de México mantuvieron sin cambio su estimación de crecimiento económico para este año al dejarla en 1.49%. Caso contrario, ajustaron a la baja su pronóstico sobre el tipo de cambio al ubicar el dólar en 20 pesos con un centavo, cuando previamente lo habían valuado en 21 pesos con 15 centavos. Elevaron, sin embargo, su estimado para la inflación a 5.56%. Los economistas concluyen que a lo largo de este año México tendrá una economía estable y un peso fuerte, lo que sin duda es una buena noticia. Vámonos a lo que está pasando pues en los estados donde hay campañas para precisamente celebrar comicios el 4 de junio. Y en el primer día de campañas electorales rumbo a la gubernatura del Estado de México, el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, estuvo en Ecatepec. Ante más de 6,000 mujeres anunció su propuesta del salario rosa, que consiste en un pago de 1,200 pesos bimestrales a las amas de casa por su labor en el hogar. Una campaña que siempre expresamos sería de propuestas, una campaña constructiva, una campaña cercana a la gente, una campaña que atienda las necesidades más importantes que tenemos en el Estado de México. Por su parte, la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, inició sus actos de campaña en Atlacomulco. Habló del rescate al Estado de México. Después de casi 90 años, y aquí desde Atlacomulco, venimos a construir esta nueva historia de democracia, de libertades y de paz. Desde Atlacomulco venimos también a empezar este rescate. La candidata de Morena, Delfina Gómez, estuvo en un acto con Andrés Manuel López Obrador y algunos de los senadores que renunciaron al PRD, entre ellos Miguel Barbosa. Antes, en Texcoco, tuvo un encuentro con jóvenes. Claro que vamos a hacer historia. Es nuestro momento que los mexiquenses hagamos una nueva historia para nuestro Estado, para nuestros jóvenes, para nuestros niños y para todos aquellos que no han llegado a la justicia. Juan Cepeda, del candidato del PRD, inició campaña en el municipio de Nezahualcóyotl, donde prometió luchar por las mujeres y la igualdad de género. La gente quiere un cambio, quiere alguien que venga a darle cara a los delincuentes que nos han ganado la vida cotidiana. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información. Esto es México al Día. La Organización de Estados Americanos, la OEA, aprobó por mayoría una declaración que afirma que en Venezuela existe una grave alteración inconstitucional del orden democrático. Después de emitir esta declaración, la OEA exigió al presidente Nicolás Maduro que restaure la plena autoridad de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Ante esta decisión, el presidente Nicolás Maduro descalificó la declaración de la OEA. Y dieron por aprobado un documento, un comunicado allí, intervencionista, vulgar también, plagado de mentiras, de falsedades, de manipulaciones sobre Venezuela, plagado totalmente de mentiras.
El texto fue aprobado por mayoría por 17 de los 21 países que integran la OEA cuando Bolivia, Venezuela y Nicaragua abandonaron la sesión tras denunciar que se trataba de una reunión ilegal y un golpe de Estado inconstitucional al haberse celebrado pese a que Bolivia, quien lleva la titularidad de la presidencia del Consejo, la suspendiera por la mañana. Por esto, el embajador de Honduras, Leónidas Bautista, presidió la sesión como presidente interino. Y en medio de este asunto, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, manifestó su rechazo a la decisión del embajador de Bolivia, Diego Pari, de suspender la sesión extraordinaria del Consejo sobre Venezuela. Dijo que la suspensión de una sesión convocada para analizar una situación urgente no puede ser tomada de manera unilateral y arbitraria. Agregó que el Consejo de la OEA tiene el deber de aplicar y hacer cumplir sin excusas el reglamento de dicho órgano. El presidente Enrique Peña Nieto felicitó a Lenín Moreno, presidente electo de Ecuador, por su triunfo en las segunda vueltas electorales. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Peña aseguró que México va a seguir fortaleciendo sus vínculos de amistad y cooperación con Ecuador. El gobierno de Colombia declaró emergencia en la ciudad para facilitar fondos federales y adoptar medidas necesarias para atender a las víctimas. Después de 3 días de la tragedia, el presidente Juan Manuel Santos informó que en el último reporte de víctimas la cifra subió a 273. Tuvimos el conteo de las personas que infortunadamente han fallecido. El último es de 273 personas fallecidas, 262 heridos. De las personas fallecidas ya hay una necropsia completa de 193, identificados 60 y se han entregado ya 100 cadáveres a los familiares. El presidente Donald Trump promulgó una ley que elimina las garantías de privacidad en la red impuestas por Barack Obama. Con esto se permitirá a los proveedores de Internet vender datos de sus usuarios como historiales de búsqueda o localización. Al respecto, diferentes defensores de la privacidad en línea se pronunciaron contra esta ley. La justicia brasileña inicia hoy el juicio contra el actual presidente Michel Temer y la expresidenta Dilma Rousseff por un supuesto uso de dinero ilícito en el pago de gastos de la campaña conjunta en las elecciones presidenciales de 2014. Este proceso judicial podría tener como resultado la destitución incluso del presidente Michel Temer si se comprueba que ambos cometieron irregularidades financieras. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, va a presentar un primer borrador de directrices sobre la posición de la Unión Europea en torno a las negociaciones frente al Brexit. El objetivo es preparar la cumbre de la Unión Europea del 29 de abril, donde los países miembros definirán las líneas a seguir frente al Brexit. Ya lo adelantaba Javier Oliva, y es que en Siria al menos 35 personas, otros medios hablan de más de 50 personas que murieron, entre ellas 9 niños en un bombardeo aéreo en el que se usó gas tóxico, según denunció el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Los hechos ocurrieron en la localidad de Janshayun, en la provincia de Idlib. Los cuerpos de socorro revelaron que las víctimas sufrieron desmayos y vómito antes de morir por asfixia. Esto a tan solo 2 días de que inicie la conferencia sobre Siria en la sede de la ONU en Bruselas, Suiza. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Nosotros vamos al resumen y regresamos en México al Día. Me gustaría expresar mis más sinceras condolencias a las familias de los fallecidos y heridos. Suman 14 muertos por el atentado terrorista en metro de San Petersburgo. Identifican al presunto agresor. Se trata de Akbarjon Yalilov, de origen kirguís, de 22 años y nacionalizado ruso. Solamente entre el 2015 y el 2016 el comercio entre ambos países creció 29%. México y Dinamarca fortalecen sus relaciones comerciales.
Desde nuestra óptica es un modelo que para que funcione y realmente exista el cambio que necesitamos en el país requiere continuidad de varias décadas. Se trata de un proyecto a largo plazo, afirma el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. La OEA exige al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que restaure la autoridad de la Asamblea Nacional. La Unión Europea fijará su postura de negociación frente al Brexit. Más adelante dictan formal prisión a exfuncionario de la administración de Javier Duarte. A pesar de la gran actuación del pitcher mexicano Marco Estrada, Toronto pierde contra Baltimore en el juego inaugural de las Grandes Ligas. Retomamos la información internacional. En diversos operativos, agentes federales de Estados Unidos detuvieron en el sur de Texas a 153 inmigrantes con antecedentes penales. El Servicio de Control de Inmigración informó que los arrestos fueron parte de una acción judicial que duró 12 días. La mayoría de los arrestos fueron en la ciudad de San Antonio. El Departamento de Justicia y el Servicio de Inmigración de Estados Unidos anunciaron que van a perseguir a las empresas que cuenten con mayoría de trabajadores latinoamericanos. Aseguraron que van a adoptar un sistema más riguroso para emitir permisos de trabajo a extranjeros. Y es que dijeron, las empresas que emplean a trabajadores de otra nacionalidad, en su mayoría mexicanos, afectan a los estadounidenses. En Estados Unidos, la Asociación de Vida Silvestre de Texas, integrada por miles de terratenientes, se manifestó en contra del muro de Donald Trump. Otras voces que se suman a esta postura temen que les vaya a expropiar sus tierras y que se vaya a afectar el medio ambiente. Cabe destacar que el gobierno estadounidense ya expresó que está dispuesto a expropiar los terrenos necesarios para la construcción del muro. El New York Times publicó un artículo donde se explica que perder al mercado mexicano para la venta de productos agrícolas se traduciría en empresas en quiebra y desempleo para los Estados Unidos. Por esta razón, dice el influyente periódico The New York Times, los productores del campo ya están buscando apoyo en el Congreso para no verse afectados por alguna medida extremista que cierre las puertas comerciales con México. En el primer bimestre de este año, las remesas que llegaron a nuestro país aumentaron 2.3% con respecto al mismo periodo del año anterior. El Banco de México informó que durante enero y febrero de este 2017, nuestros connacionales enviaron más de 4 mil millones de dólares. En Bruselas, Bélgica, inició la tercera ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. La delegación mexicana está encabezada por el subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker, y durante esta ronda se dará continuidad a los trabajos realizados en materia de acceso a mercados de bienes y servicios, facilitación del comercio, inversión, competencia y contratación pública. Y bueno, pues de regreso a nuestro país, luego de que el periódico El Norte de Ciudad Juárez anunciara el cierre de su edición impresa, argumentando que no existen garantías ni seguridad para ejercer el periodismo crítico, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, se reunió con el propietario del periódico, Óscar Cantú, para encontrar una solución al problema. Luego del encuentro al que asistieron autoridades estatales y organizaciones sociales, Roberto Campa estableció, más bien aseguró que es importante redoblar esfuerzos para garantizar la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a la información. Por cierto, que el cierre de este periódico ocupó una parte de la primera plana del periódico The New York Times. Los abogados del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos contra el actual gobernador Javier Corral.
lo acusan de usar el aparato gubernamental para realizar una persecución política y con ello afectar la honorabilidad de Duarte. Hay que recordar que actualmente el exgobernador es ya buscado por la Interpol en 190 países. Elementos ministeriales catearon la residencia de Alejandro Duarte, hermano del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. El cateo se realizó con motivos de las investigaciones en contra del exgobernador para buscar evidencias de la serie de irregularidades durante su administración. Esta es la primera diligencia que se realiza a familiares del exgobernador. Un juez dictó un año de prisión preventiva a Francisco Valencia García, director de la Comisión de Agua de Veracruz, durante el gobierno de Duarte. Esto por el presunto desvío de más de 400 millones de pesos. También está acusado de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, coalición y peculado, así como tráfico de influencias. Valencia García es el cuarto funcionario de la administración de Duarte llevado a prisión. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó que ya se han presentado 6 denuncias contra su antecesor Roberto Borge por irregularidades encontradas en las auditorías que realizaron al principio de la administración. 4 de ellas, dijo, fueron ante la PGR y 2 ante la Fiscalía del Estado por diversos delitos como la venta ilegal de bienes públicos, sobre todo en los terrenos que son reserva territorial del Estado. Sin embargo, aclaró que no se ha girado ninguna orden de aprehensión. La Fiscalía de Morelos encontró más restos humanos en la fosa de Jojutla. Durante la segunda etapa de exhumación, los peritos hallaron los restos de 7 cuerpos, con lo que ya llegó a 52 el número de cadáveres encontrados. Agregó que este día se podrían terminar los trabajos de exhumación que iniciaron el 21 de marzo. Usted seguramente seguirá hablando y pensando en lo que se dio hace unos días ahí en Paseo de la Reforma, cuando Carlos Salomón Villuendas, quien conducía un BMW, se estrelló sobre Paseo de la Reforma. Y bueno, pues murieron 4 personas, él salió ileso, él era el conductor, pero podría pasar al menos 20 años de prisión. Y es que los familiares de los 4 jóvenes que murieron en el aparatoso choque no le otorgaron el perdón. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México argumentó que se trata de un homicidio agravado porque el conductor manejaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad. Incluso se dio a conocer esta mañana en un periódico nacional que, bueno, pues los familiares de las personas que fallecieron interpondrán denuncias contra el restaurante que se encontraba ubicado en Polanco, contra el Ballet Parking, porque dicen, pues permitieron que se subieran ebrios. También se dio a conocer que este joven llevaba pues prácticamente 24 horas de fiesta. Están haciéndose estudios para ver si en la sangre se encontraba, por supuesto, sustancias no solo alcohólicas, sino también drogas, y bueno, pues desarrollar toda la parte jurídica, judicial, contra este joven que manejaba pues ebrio, cansado y bueno, pues después de muchas horas de fiesta. Tras 23 años de militancia, Miguel Barbosa renunció de manera oficial al PRD. Dijo que su salida es con carácter de irrevocable. Ese tipo de decisiones las fui tomando yo. Yo renuncié a la coordinación parlamentaria y ahora yo renuncio a mi militancia. No pudieron jurídicamente contra mí, en contra de mí. No pudieron. Explicó que esto responde a su decisión de sumarse a la campaña de la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez. Es momento de ir a las breves del país. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien destacó la coordinación con el gobierno federal para lograr la tranquilidad de la entidad. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, presidió la inauguración del Funding Tour, en donde estimó que podrían gestionarse inversiones por $4.5 billones para el sector energético mexicano. También resaltó la fortaleza de la economía nacional gracias a las reformas estructurales, entre ellas la reforma fiscal. Un tribunal declaró infundadas las quejas del subprocurador especializado en combate a la corrupción de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, Ernesto Canales,
quien aseguró que la juez federal Beatriz Jaime Ramos actuó de forma parcial en varios juicios, entre ellos el del exgobernador de esta entidad, Rodrigo Medina, a quien le otorgó un amparo para enfrentar su proceso penal en libertad. Las gasolineras del país continúan bajo la lupa. Rafael Ochoa Morales, titular de la Profeco, destacó que para este año se habrán de inspeccionar más de 7,000 estaciones de servicio. Además, firmó un convenio de colaboración con el grupo gasolinero G500, que agrupa a 54 operadores del país para promover los derechos de los consumidores ante un esquema de mayor competencia en el sector. Que los consumidores mexicanos reciban la cantidad de gasolina por la que están pagando y precios justos para que puedan aprovechar de la mejor manera el nuevo escenario. Todos los martes, bueno, casi todos los martes, está aquí en el estudio con nosotros Francisco Abundis, él es director de Parametría y nos da mucho gusto porque siempre tocas temas muy importantes. ¿Cómo estás, Pati Omar? Un gusto. Paco, un Perdón placer por la ausencia. No, al contrario, nos decías que pues, estás precisamente apuntalando tu tesis allá en Estados Unidos y que has tenido que viajar, ¿no? Y que, bueno, para fortuna nos están citando en prensa internacional como el Economist, como Wall Street Journal, como el New York Times, en temas como el que traemos hoy. Claro. Ellos están muy pendientes de cómo está México con esta política pues agresiva, con las medidas que está intentando tomar, hay que ya decirlo así con el tiempo, el presidente Trump. Y en este caso es cómo estamos viviendo el tema del muro, ¿no? Que ellos también están pendientes de lo mismo, de si se va a hacer o no. De hecho, basta citar dos portadas de este fin de semana, una de el New Yorker y otra muy recomendable para el público, revísenla si pueden por internet, y otra del Economist. La del New Yorker es un golfista que tiene enfrente la Casa Blanca y está tirando pelotas y están todas las ventanas rotas. Entonces Donald Trump jugando golf frente a la Casa Blanca, ¿no? Y otra, la del Economist, es un golfista que de tanto errar se va hundiendo sobre el hoyo al que le quiere, y entonces nada más se ve la cabeza del golfista y cómo está el palo atrás y él sigue intentando y se va hundiendo, ¿no? Es decir, una presidencia muy desgastada, y creo que es algo que para fortuna nos viene bien, ¿no? Tanto ya hemos tratado aquí el tema del TLC, qué expectativas hay o cómo estamos viendo, pero el tema del muro, hay dos datos que me sorprendieron mucho, los vamos a revisar ahora. Si vamos al primer gráfico, son los niveles de conocimiento de cómo está, digamos, el nivel de preocupación, podríamos decirlo, y en algún otro momento voy a hablar tal vez del nivel de vulnerabilidad. Esto es cuánta gente sabe de la construcción del muro o de la intención del presidente Trump de hacer el muro. Obviamente el país está en esto, ¿no? 97% de los adultos de este país mayores de 18 años, esta es una entrevista, hay que decir, cara a cara, en vivienda, lo más representativo que tenemos en el país, y es si he escuchado de la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de construir un muro. Esa es la pregunta. 97% dice sí he escuchado. Es decir, sería extraño que alguien no supiera. Es un tema muy mediático, ¿no? Muy mediático y finalmente es muy simbólico. Es decir, podríamos decir que nos afecta en lo personal, a la mayor parte de los mexicanos no, pero es muy simbólico, es muy agresivo, ¿no? El tema. El siguiente gráfico que veremos es que ya ahí empieza yo esperaría como una actitud más nacionalista. Esto es el porcentaje de gente que cree que se va a construir el muro. 60% de la gente cree que sí se va a construir. Digamos que hasta ahí, ¿no? Estamos mostrando alguna parte de nuestra preocupación, vulnerabilidad. 17% no sabe y 23% cree que no. Entonces, no es un tema menor. 1 de cada 4 dice esto no va a suceder. Pero vean el siguiente, que es a mí, desde que me lo entregaron en la oficina, me dejó. ¿Quién cree que va a pagar por el muro? Ah, caray. 25% Estados Unidos, ambos países 16%, no sabe 5%, 54% de los mexicanos creemos que los mexicanos. ¿Y por qué, Paco?
Otra vez, yo creo que esto indica mucho nuestro sentimiento de vulnerabilidad, de saber que somos el socio débil, de saber que somos el patio trasero, como lo queramos llamar. Honestamente a mí me dejó entre preocupado, porque si lo revisamos con otros datos que tenemos de esta misma medición o de lo que va del año, parece que el público mexicano pasó de tener enojo a tener temor. O de sentir que estás en un estado de indefensión, a lo mejor. Vulnerabilidad, ¿no? O como sí. Pero que más de la mitad del país crea, no obstante lo que esté pasando allá, todos los impedimentos que hay legales, fiscales, en temas económicos, simplemente esta semana, ¿no? O en las últimas 2 semanas, al presidente se le cayó toda su iniciativa del Obamacare, toda la reforma de salud. Regresó sobre este tema que parece más sencillo. Están saliendo los temas legales, están saliendo los temas económicos de aquel lado, pero de este lado es interesante cómo la gente nos sentimos pues vulnerables, o sea, creemos que estamos a expensas de lo que pasa de aquel lado. Sí me sorprendió esta respuesta. Yo hubiera esperado, aunque fuera por ganas o por principio, una respuesta un poco más nacionalista, pero 54% del país cree que vamos a pagar. Esta es la primera encuesta que haces, ¿verdad? Es decir, son los primeros indicadores que vemos. No sabemos cómo ha evolucionado, si ha crecido o ha bajado. Buen punto. Yo creo que te la debo. En los siguientes meses yo creo que le vamos a dar seguimiento, sí, pero este es un tema que me parece que es... que habla mucho de cómo nos sentimos. Paco, pero si revisamos un poco la historia en México, Estados Unidos, el sentimiento de vulnerabilidad siempre ha existido. Digamos que ahora está más fortalecido, como tú dices, por esta iniciativa de querer construir un muro que, aunque tú dices, no nos va a afectar personalmente, pero sí tiene, exactamente. Pero digo, la vulnerabilidad ha sido histórica. Probablemente en este momento o hayamos regresado a ese punto de mayor vulnerabilidad, ¿no? Así es. Entonces, digamos, de los 3 gráficos que les mostré, 60% cree que sí va a haber muro, 54% cree que vamos a pagar por él. Respecto a las razones, que son los siguientes 3 gráficos que vienen, de hasta dónde, bueno, esto va a impedir la migración o no, o para qué se hace, pues también tenemos algunos datos que me parece que hablan de cómo la gente está viendo esta acción, si va a impedir o no, si lo vemos en pantalla. Antes de eso, estos son los niveles de desaprobación del muro. A la derecha tienen el dato de Estados Unidos, es 59% está en contra, y en México es casi el 90%, 87%, que son las 2 barras rojas, ¿no? Este es nuestro nivel de reprobación, y nuevamente tenemos un presidente de aquel lado que dice que lo va a hacer, ¿no? Y a me refería con cuáles son las razones, ¿no?, por las que se hace. Ese 56% es evitar la migración o el paso de personas. Solamente una pequeña parte cree que tiene que ver con cárteles o con, digamos, violencia. Exacto, con violencia o con terrorismo, ¿no? 18% cree que va a impedir que lleguen los cárteles de la droga, y 9% el tema terrorista. Y el último gráfico, que es si va a funcionar o no contra la migración. 42% cree que va a disminuir el paso de indocumentados, 14% incluso cree que va a aumentar, y 38% cree que pues, sabemos hacer túneles y... ¿no? Hay otras formas para brincarnos ese muro. En conclusión les diría, me sorprende nuevamente la sensación de debilidad que tenemos en el tema. No es gratuita, como bien señalas, pero como en el Tratado de Libre Comercio, en esta política pública, ya empieza a haber sectores en Estados Unidos que creen que al final lo más probable es que no pase nada. Que tenemos un presidente de aquel lado que habla mucho, dice mucho, tiene muchas órdenes ejecutivas, pero que en la práctica no pasa tanto. Sin embargo, aquí nos está generando una sensación de temor, una sensación de agresividad, y pues otra vez nos sentimos como
que alguien más está determinando nuestras acciones o nuestra política pública. Claro, es que atípicamente pues tenemos un presidente que ha sido muy agresivo, muy contundente, sobre todo en su campaña, ¿no? Y ya mencionaste varios puntos que en principio dijo que se iba a salir del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Posturas como el Obamacare, y que todo eso se ha ido matizando, se ha ido pues regenerando. Ahora se habla de una negociación, el Obamacare que simplemente no pasó, y muchos otros reveses, ¿no? Y algo como el muro, que es una cuestión mayúscula, pues exactamente. También no puede ejercer, digamos, acciones de gobierno dentro de su propio país, ¿no? Lo que pase en su entorno, pues empieza a ser cuestionado. Sobre todo el tema del Tratado de Libre Comercio, que decirlo, la mayor parte de los analistas está diciendo, ni se preocupen. Sí, el asunto es que, por ejemplo, la personalidad de Trump, que es muy mediática y que utiliza mucho el discurso o la estrategia agresiva, ¿no? Tiene un impacto, por lo menos en las emociones, en este caso de nosotros, ¿no? Por supuesto. Algo que nos tomó por sorpresa a finales de año y a principios de hay que decirlo así, que para nosotros es un indicador, y enero, lo comentamos aquí, fue un mes difícil, incremento del precio de la gasolina, alza de la inflación, baja de la confianza del consumidor, estas amenazas de las cuales estamos hablando, pero digamos, para buena parte de la clase media y un indicador para la población es el precio del dólar. Así es. Lo que está pasando con el dólar en estos días es un indicador, ¿no? Y hay que decirlo así al público, de que parece que no pasa nada. Increíble, ese dato es muy importante. Muchísimas gracias, Paco Abundis, por estar con nosotros este martes. Felicidades por todos sus éxitos. Gracias. Y espero que nos invites a la graduación allá en Nueva York. Claro. Gracias. Con todo pagado, ¿eh? El Departamento de Justicia de Estados Unidos perseguirá a empresas con trabajadores de origen extranjero. Catean propiedad del hermano del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. El subsecretario de Recursos Humanos, Roberto Campa, se reunirá con el propietario del periódico del Norte debido al cierre de su versión impresa. Es ahí en donde se traduce o no un buen gobierno en beneficios, en resultados tangibles para la sociedad. La buena política es aquella que construye, no la que divide, asegura Miguel Ángel Osorio Chong. Tras 23 años de militancia, Miguel Barbosa renunció de manera oficial a las filas del PRD. Ese tipo de decisiones las fui tomando yo. Yo renuncié a la coordinación parlamentaria y ahora yo renuncio a mi militancia. No pudieron jurídicamente en contra de mí. No pudieron. Más adelante, universidades, redes sociales y usuarios se unen contra las fake news. Y en los deportes, Tom Brady recupera al fin el jersey con el que ganó el Super Bowl. Y de este mundo real nos vamos al virtual, como todos los días. Ya está lista Ana Cristina Olvera. Ana Cris, es la emoción de presentarte. Buenos días. Buenos días, Pati. La emoción también me invade a mí cuando es la hora de presentar lo que está sucediendo en el mundo virtual, como bien lo dices, en el mundo tecnológico, científico y de innovación. Omar, también muy buenos días para ti. Y bueno, sabemos que lo que publicamos en las redes sociales puede tener muchas consecuencias y es algo que prácticamente no se puede borrar. Por eso es muy importante que no nos arrepintamos de lo que estamos tuiteando y que seamos responsables, pero alguien que no se arrepiente, a pesar de que sus tweets pueden tumbar bolsas, pueden dañar relaciones diplomáticas, es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En entrevista para el Financial Times, el presidente declaró que no se arrepiente de ninguna de sus publicaciones en Twitter. Trump considera que no es nada de gravedad que sus mensajes sean considerados poco atinados y mucho menos el hecho de que tuitee levante tanta polémica. De hecho, todo lo que se ha generado ha sido positivo, le ha dado popularidad, eso es lo que él cree. Como prueba de ello, él dice que tiene 100 millones de seguidores en las diferentes plataformas sociales, es decir, Twitter, Facebook, etcétera. La actividad que Donald Trump ha registrado en Twitter también ha sido criticada al no someterse a los lineamientos que establece el Departamento de Seguridad de la Casa Blanca, pasando por alto, por ejemplo, el cambio del dispositivo móvil. Él tendría que haber cambiado su teléfono por uno
con seguridad especial que no pueda ser hackeado ni rastreado. Sin embargo, el director de redes sociales, Dan Scavino Jr., confirmó públicamente que el presidente ya dejó atrás su equipo Android y comenzó a utilizar un iPhone por cuestiones de seguridad. No obstante, la decisión ha sido polémica porque luego de que Trump atacara en repetidas ocasiones a Apple, ahora pues ha elegido uno de sus equipos y pues por otro lado está eligiendo una empresa americana por encima de Samsung. Sin embargo, pues recordemos que Apple todavía no ha respondido a las peticiones de Donald Trump de producir sus aparatos electrónicos ahí en Estados Unidos, debido a que ellos los producen en otros países debido al bajo costo que representa esto. Así que, una vez más, el presidente de los Estados Unidos dice: no me arrepiento de lo que tuiteo, seguiré haciéndolo y es mi forma más directa de comunicarme con la gente, así no tengo que recurrir a los medios que, como bien recordamos, él ha estado tachando de falsos, de fake news. Y precisamente hablando de las fake news o las noticias falsas, empresas tecnológicas, instituciones educativas y asociaciones crearon una alianza para combatir las noticias falsas, sobre todo aquellas que sean manipuladas para beneficios de campañas comerciales o políticas. Facebook, la Universidad de Nueva York, Mozilla, la Fundación Ford y el Town Knight Center for Entrepreneurial Journalism son solo algunas de las organizaciones que integran el News Integrity Initiative, que al momento cuenta con $14 millones como fondo para desarrollar programas que ayuden a educar a los internautas para que tengan el criterio ante las publicaciones que leen y sepan clasificar lo falso y no lo compartan. El proyecto será liderado por la Escuela de Periodismo de la Universidad Pública de Nueva York. Sin embargo, será apoyado por la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano, el Sciences Po en Francia, el Centro de Periodismo en Holanda y la Sociedad de Editores de Asia. Estas instituciones van a contribuir con investigaciones para el proyecto ante una situación muy grave que estamos viviendo en este momento. La cantidad de información que se comparte a través de las redes es impresionante y tenemos todos acceso a ella. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que los usuarios no estamos educados, no tenemos un criterio correcto para elegir entre las noticias falsas y las noticias correctas, lo cual puede causar graves situaciones, como lo hemos visto en repetidas ocasiones, como lo son pues tendencias políticas, como lo son accidentes, incluso pues algunos altercados en las vías públicas y en algunas empresas privadas también. Así que muy importantes los esfuerzos que se están gestando por parte de las empresas y por parte de las instituciones que pretenden hacer de las noticias otra vez algo confiable y del periodismo pues una vocación que tendrá que guiar a las generaciones que estamos expuestos a tanta información. Y vámonos ahora a otra noticia que también es bastante impresionante, y es que una empresa sueca llamada Epicenter está siendo señalada por el mundo tras revelarse que implantan microchips a sus empleados. Sin embargo, la operación se lleva a cabo solo si la persona en cuestión está de acuerdo. Lo que podría parecer una invasión física se ha convertido para ellos en una práctica común en la empresa e incluso es motivo de celebración, pues el objetivo es dar seguridad a sus empleados al crear de esta manera una especie de tarjeta electrónica que abre puertas y sirve como contraseña, reemplaza a las llaves y da mucha comodidad. La instalación del chip se hace a través de una aguja que se desliza en el pulgar para inyectar el chip adentro de la piel. Es algo sencillo y que es seguro biológicamente, según los expertos. Patrick Masterton, cofundador y director de Epicenter, declaró que esta práctica comenzó en el 2015 y a la fecha el registro de empleados que lo han aceptado es de 150. Sin embargo, esta situación es muy polémica también porque toda la información que pueden recolectar estos microchips, pues como la información que compartimos en las redes sociales, puede ser usada en nuestra contra. La empresa tiene perfecto registro de por qué lugares pasan, a qué lugares van, a cuáles no, cuándo asisten, qué actividades realizan durante sus jornadas laborales y por supuesto pues esta es información delicada que podría atentar incluso contra los derechos humanos y los derechos sociales de estos trabajadores, así que una gran polémica. ¿Usted se pondría un chip si esto le permitiera hacer mucho más fácil sus accesos y no tener que recordar contraseñas y tener llaves? Vaya polémica.
Y bueno, es momento de que hablemos de la maravillosa plataforma México X, que ofrece cursos en línea abiertos y completamente gratuitos creados en México, en esta casa, Televisión Educativa para todo el mundo. Queremos hacerle hoy una invitación para que forme parte de México X. Como le comenté, es una plataforma de cursos abiertos en línea creada y promovida por la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Televisión Educativa. Para unirte solo requiere entrar a la plataforma mexicox.gov.mx, dar de alta una cuenta gratuita, verificando que todos los datos sean correctos, porque también se pueden utilizar para emitir certificados de estudios que también se pueden obtener a través de esta plataforma en Internet. Una vez activada la cuenta, todo está listo para navegar e inscribirse al curso que desees. Los cursos son para todos, están dirigidos para distintos niveles educativos y el principal objetivo es promover en los alumnos un aprendizaje y desarrollo de nuevas habilidades. Así que, si ustedes de las personas que les gusta aprender, México X es su opción. Tiene más de 100 cursos y, bueno, a más de 1 millón de suscriptores en todo el mundo, así que no se lo pierdan. Gracias, Ana Cris, por toda la información de redes y, por supuesto, de estos MOOCs. Muchísimas gracias. Es momento, de la reflexión que cada 15 días, cada semana nos tiene Cris Pando y su Sembrarte. Algunos de nosotros ni cuenta nos damos de las culpabilidades y rencores añejos que hemos acumulado y nos están causando tanto daño. Por eso es útil reflexionar sobre lo siguiente. ¿Me siento culpable por algo? ¿Me ata algún resentimiento? ¿Hay algo que necesito aceptar o dejar ir en mi vida? La humildad es la gran virtud que nos permite ver nuestros propios talentos y logros. Está ligada a resultados personales e interpersonales. Demandamos de las personas que queremos que sean de alguna manera que a nosotros nos agradaría, y es importante no querer demandar cambios en ellas. Hay que respetar su persona tal como son. Sin embargo, cuando existen ofensas e injusticias, podemos elegir una, romper con una relación y ojalá y se pueda decidir, porque el dolor sea menos, sufrir menos y perdonar más. El perdón conlleva una decisión de cambiar las cosas. Cuando se hace demasiado rápido, no nos da tiempo de poner nuestro pensamiento y sentimiento en orden de aclarar los límites. Es por ello que los problemas tienden a repetirse. ¿Qué necesitamos para perdonarnos? Reconocer la verdad, ser objetivos con los hechos aceptando nuestra participación, asumir responsabilidades, ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos y tratar de reparar el daño, aprender de la experiencia. Es una tarea a nuestro interior que nos lleve a reconocer los sentimientos que motivaron nuestro comportamiento, abrir el corazón a nosotros mismos. Si no somos capaces de abrir el corazón a nosotros mismos, no podremos hacerlo con los demás. Cicatrizar heridas emocionales, sentimientos que motivan nuestra conducta. Aliarnos con nosotros mismos es afirmar lo bueno en nosotros y darnos la oportunidad de volver a empezar. Lo más importante radica en saber que pedir perdón es un acto de humildad y de liberación de nosotros mismos. El pensar que debe ser aceptada siempre es predisponernos al enojo o hacer algo que profundice la herida. Es un regalo para nosotros que permite dejar el pasado y avanzar cada día con mejor disposición. Soy Cris, nos vemos en una semana para seguir sembrando. Murió el escritor y periodista Sergio González Rodríguez, tenía 67 años de edad. Fue un autor reconocido por su compromiso de escribir sobre la violencia, la injusticia, especialmente asociadas con el narcotráfico. Con 20 libros y un sinnúmero de reconocimientos, fue heredero de una de las generaciones más brillantes de intelectuales mexicanos de los últimos años. Descanse en paz este gran escritor, crítico, periodista mexicano, que por cierto ayer el periódico El País también reseñó su trágica muerte porque tomó por sorpresa el infarto a este gran escritor.
Como cada martes, Carla Sentíes nos presenta lo mejor de nuestra cocina con Sabor de México. Buenos días, soy Carla Sentíes. Bienvenidos a Sabor de México. Hablar de clásicos de la cocina mexicana no resulta tan sencillo como pareciera, pues en realidad se trata de una lista muy larga y dependiendo de la región, esta se puede ampliar. Pero lo cierto es que en este listado no pueden faltar los pipianes, una variante de nuestros moles que tienen como peculiaridad que están hechos a base de pepitas de calabaza tostadas y molidas. Los orígenes de esta preparación se remontan a la época prehispánica, pues de acuerdo con el investigador Ricardo Muñoz Zurita, los mexicas usaban salsa de pepitas de calabaza y chile para comer pescados o animales de caza. Posteriormente, durante la colonia, en los conventos, las monjas enriquecieron estas salsas con hierbas aromáticas, especias y agregaron carnes de cerdo o pollo para dar forma a esta preparación que seguimos disfrutando en la actualidad. Como en muchos platillos, existe un sinfín de variedades regionales, por lo que podemos encontrar pipianes verdes, blancos o rojos. Si bien se puede comer en cualquier época del año, en algunos estados es más común que se prepare en periodo de vigilia, como en Coahuila y algunas partes de Nuevo León, donde se elabora el pipián con nopales para la cuaresma. Lo mismo ocurre en Oaxaca, donde se acostumbra a preparar el pipián de viernes o de vigilia. Se caracteriza porque además de las pepitas de calabaza, estos incluyen chile chilhuacle, masa de maíz, ejotes, alberjones, chícharos, papas, nopales cocidos, huevos, epazote y camarones secos. En Guanajuato se consume a lo largo del año. Su peculiaridad es que se emplea el xoconostle y la pepita de calabaza con cáscara. Para servirlo se acompaña con pollo o carne de cerdo y contiene el xoconostle picado. En la región maya de la península de Yucatán, junto con la pepita de calabaza, la salsa incluye achiote, pimienta, ajo, masa de maíz, cebolla, orégano y jitomate. Uno de los platos tradicionales de esta región es la panza de venado en pipián. En Tabasco, el pipián es similar a la zona maya, pues utiliza pepita de calabaza, achiote, pimienta negra, pimienta de Tabasco, ajo, jitomate asado, cebolla y masa de maíz para darle consistencia. Tradicionalmente se sirven huevos cocidos bañados con esta salsa y en ocasiones con carne de ave. No cabe duda que la cocina mexicana guarda un enorme acervo. Sigamos conociéndola y disfrutándola. Y por supuesto, los invito a descubrir más de ella en mi página web, saborearte.com.mx y a seguirme como Saborearte en redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México. Y este martes el presidente Enrique Peña Nieto encabezará la inauguración de la terminal especializada de contenedores 2 del puerto de Lázaro Cárdenas, allá en Michoacán. Y ahora vamos al resumen. Suman 14 muertos por atentado terrorista en metro de San Petersburgo. Me gustaría expresar mis más sinceras condolencias a las familias de los fallecidos y heridos. Identifican al presunto agresor. Se trata de Akbarjon Yalilov, de origen kirguís de 22 años y nacionalizado ruso. México y Dinamarca fortalecen sus relaciones comerciales. Solamente entre el 2015 y el 2016 el comercio entre ambos países creció 29%. Desde nuestra óptica es un modelo que para que funcione y realmente exista el cambio que necesitamos en el país requiere continuidad de varias décadas. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, afirma que el modelo educativo se trata de un proyecto a largo plazo. Catean propiedad del hermano del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. El conductor del BMW que causó la muerte de 4 personas se quedó dormido y estaba bajo la influencia de alcohol y drogas. La OEA exige al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que restaure la autoridad de la Asamblea Nacional. La Unión Europea fijará su postura de negociación frente al Brexit. Fallece el periodista y escritor Sergio González Rodríguez. Y en los deportes, el paraguayo Cecilio Domínguez se perderá el resto del Clausura 2017 con el América por una lesión en el hombro izquierdo. Gracias, fue un placer informarles. Nos vemos mañana a las 6:30 con más información en México al Día.
Así es, mientras tanto, muchas gracias a Griselda Yebra que nos acompañó en el lenguaje de las señas, a Ana Cris, a Dani, a Omar y a usted por sintonizarnos. Muchas gracias. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Pásala bien. Hasta luego.